Muy buenas tardes, estimados docentes y compañeros. Mi nombre es Igi Cabezas y el día de hoy les voy a hablar acerca de las corrientes actuales en la filosofía de la educación y el fin de cada una. Para comenzar, vamos a hablar acerca del empirismo. Esta es una corriente filosófica la cual se desarrolla entre los siglos XVII y XVIII en Europa. Fue impulsada principalmente por el filósofo inglés John Locke, quien planteaba que a través de estímulos externos y refuerzos podríamos conseguir un tipo de aprendizaje mucho más eficaz que el que se concebía en esa época, la cual era la memorística. Ahora, el empirismo nace como una fuente alternativa de aprendizaje, ya que el fin de esta no era simplemente retener la información, sino que comprenderla y poder tener de primera mano una experiencia la cual nos lleve a conectar con ese aprendizaje. Por lo tanto, el fin educativo del empirismo era tener una autonomía y una eficacia individual propia. Básicamente planteaba que los estudiantes deben de desarrollar un sentido de la curiosidad y comprensión en el mundo. El empirismo educativo entre estos dos siglos fue clave para el desarrollo de nuevas técnicas de aprendizaje, las cuales hasta el día de hoy se puede notar que siguen siendo vigentes en muchas escuelas e instituciones. Bueno, ¿qué se enseña en el empirismo educativo? El empirismo educativo plantea que se deben de enfocar en las ciencias experimentales, es decir, la biología, la química, todo lo que tenga que ver con la experimentación en primer plano. También alude a lo que es la física, la matemática, pero de una manera mucho más experimental, no tan estructural como se plantea en otros tipos de filosofía de la educación. Continuando con la exposición, ahora vamos a hablar acerca de la filosofía analítica. Esta fue desarrollada entre el siglo XIX y siglo XX, apareció inicialmente en Europa, pero a inicios y mediados del siglo XX fue esparciéndose alrededor del mundo. Ahora, la filosofía analítica se centra mucho en la estructura y en la objetividad del análisis de conceptos y juicios. Y justamente ese es el fin de la filosofía educativa analítica, poder impulsar en los estudiantes a la creación de ideas, conceptos y juicios desde la concepción individual, es decir, crear nosotros mismos todos estos conceptos y juicios para poder adquirir un conocimiento mucho más relevante en la praxis. Ahora, ¿qué se enseña en la filosofía educativa analítica? Bueno, como ya mencioné, se centra mucho en lo que es el análisis, la reflexión y la discusión. Así que la filosofía educativa analítica impulsa mucho lo que son las ciencias experimentales, la religión, la política, la ética, el lenguaje, todas las materias las cuales puedan dar un acceso libre a la construcción de ideas. Para terminar con la exposición, vamos a hablar acerca del existencialismo. Esta corriente filosófica tuvo su auge entre la década de los 40 y 50. Su mayor exponente es el filósofo francés Jean-Paul Sartre. El existencialismo en la educación tiene un solo objetivo: que el estudiante llegue a la autorrealización y a la autoconciencia, puesto que plantea que la educación debe impulsar al ser humano a que sea auténtico. La educación existencialista básicamente promueve la duda acerca de la existencia. Recordemos que el existencialismo no pretende ser parte de un sistema o una estructura, todo lo contrario, propone que el ser humano debe ir en contra de esto para llegar a su auténtico ser. Es por eso que no se obliga una malla curricular a los estudiantes, sino que se despierta la curiosidad en ellos para que escojan las materias que llamen más su atención. Sin embargo, se propone como una idea las materias que logren formar un hábito de cuestionamiento, de indagación y de creación. Por ende, hablando de algunas materias de humanidades, podemos mencionar la literatura, la política, los estudios sociales, la ética, la filosofía básica, puesto que estas materias lograrían formar un hábito de cuestionamiento en los estudiantes. Y así concluyó la exposición. Muchísimas gracias por su atención, estimados docentes y compañeros. Espero tengan una excelente semana.